La letra de año nace un signo, se llama Obbetuá. Ahí es donde nacen los ceremoniales de cómo hacer el cierre de año, todas las ceremonias que hay que hacer, porque hay que trabajar con distintas posiciones de la naturaleza antes de poder consultar con IFA la apertura de año. La letra de año es una ceremonia que se hace ¿verdad? A principios de año. En África se supone que es el día del solsticio de verano, que es cuando empiezan los cultivos de ñame y eso. Entonces era pues para, como en toda sociedad agrícola de antes, pues se comunicaban con sus deidades que representaban las fuerzas de la naturaleza para propiciar una buena cosecha. Una buena cosecha pues significa una prosperidad para esa comunidad. Es importante, ¿verdad? Dentro de esa ceremonia es importante que por lo menos el pueblo conozca, ¿verdad? De que todos los años, al final del año, se convoca un concilio de voces donde se trabaja, ¿verdad? Las distintas posiciones y las distintas deidades. Hablando de los puntos cardenales, los guardianes de los puntos cardenales, el monte, el mar, el río, ¿verdad? Todo lo que se pueda imaginar de la naturaleza se trabaja todos los años para propiciar las mejores condiciones favorables para la tierra de Puerto Rico. Una vez se cumple con todos estos elementos ceremoniales, entonces pues el Concilio de Voces está listo para hacer un proceso de adivinación, que es una consulta a través de IFA, cuyo reto mayor es saber interpretar estos signos que muy bien podrían servir como consultas personales, pero es como se desmenuza ese conocimiento y esa sabiduría de manera que aplique al pueblo como tal. ¿Verdad? El oráculo se compone de dos métodos de adivinación en IFA, el EQL, que son unas chapitas, 8 chapitas, 4 en un lado, 4 en otro, que en sus combinaciones pues hacen las 256 letras. Y hay otro método de adivinación que se llama Atefar, que es con una serie de semillas, pues una mecánica que no viene al caso ahora, se sacan pues esas mismas letras. Se entiende que Atefar es un método más eficiente, más efectivo, más cercano a la verdad. Generalmente lo hace el babalao más joven que esté presente en el cuarto en ese momento. Y la idea es que tengan lo que decimos las manos limpias, ¿verdad? Que no tenga malicia, que no pueda manipular de alguna manera, y lo que se busca pues es una especie de pureza y de nuevo acercarnos a esa verdad que nos quiere revelar la divinidad. Una serie de babalaos interpretan la letra y se le dan consejos a esa comunidad religiosa, por decirlo de algún modo. Para aclarar, porque se generan muchas confusiones a veces con la apertura de año, de que si hay una sola letra para el mundo entero, pues originalmente quizás ese fue el caso, ¿verdad? En la antigüedad, pero también es muy común, no solamente países, sino regiones y clanes, inclusive casas religiosas, de sacar sus propias letras de años. Es común que cada casa religiosa saque un signo para el bienestar de su casa, regiones dentro de un país también lo hagan. Hay que reconocer que hay muchas casas y que incluso hay casas que sacan sus letras personales, ¿verdad? O sus letras para su comunidad particular. Esta idea de la casa, ¿verdad? Es una herencia en esas sociedades un poco más primitivas. Esto no es peyorativo en lo absoluto. Se ve como familiar, ¿no? Pues cada babalao tiene una casa y pertenece a una casa. Esto es reconociendo el linaje de su padrino y del padrino de su padrina, de los hermanos. Una letra no cancela la otra, y que es bien importante entenderle que todas estas letras pueden coexistir muy bien, inclusive si se hace un ejercicio de analizar las distintas letras según van saliendo, vas a ver que el mensaje es relativamente consistente. No hay una discrepancia porque, como muy bien se suele decir, IFA es una sola cosa. Indiscutiblemente, ¿verdad? Originalmente en Nigeria, y todavía se hace así el día de hoy, el año se asocia con la primera cosecha del ñame, que coincide cuando la Tierra y el Sol están en su punto más cercano. Esa noción de año con ese ciclo solar es bastante consistente, no solamente en sociedades africanas, sino otras sociedades, inclusive aquí en América, donde se dejan llevar por ese ciclo solar.
tiene que ver mucho con las sociedades que trabajan mucho la agricultura. En tiempos más modernos, pues esa cosecha pues no es literalmente algo agrícola, es más bien una cuestión pues económica, etc. Entonces pues eso ha ido cambiando y mezclándose con las tradiciones más modernas como pues, el inicio del año y nuestras resoluciones, ¿verdad? De que si ahora me voy a portar bien, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio y todas esas cosas, pues viene un poco en ese espíritu, ¿verdad? El espíritu de renovación. Esta tradición llega a Puerto Rico a través de la experiencia de Cuba, donde pues se saca en 1 de enero una letra de ¿verdad? Un Oldum de los 256 que componen el oráculo de Ifá. A través de una letra principal, 2 testigos, que luego se interpreta como en cualquier itá, como en una consulta personal. Tradicional, esta que viene de la persona que trajo el oráculo de Ifá a Puerto Rico, Roberto Bolufer, que en paz descanse, Ogundaleni, sus ahijados y pues las personas que están asociadas a partir de esa casa principal que se conoce como el Templo Yoruba de Puerto Rico, Omo Orisha, y el Concilio de Babalao, que tratamos de organizar luego de su muerte, de mantener la tradición y de adelantar unas cosas colectivamente. Se trabaja con unos fundamentos bien antiguos y en estos tiempos pues los fundamentos con los que se trabaja, ¿verdad? Es con los fundamentos del fundador del Templo Yoruba de Puerto Rico, que es Roberto Bolufer Ogundaleni Bae, que fue el primero en establecer la letra de año aquí en Puerto Rico y nos consta que tenemos evidencia que Puerto Rico desde 1974 consistentemente está sacando la letra de año de manera consecutiva. Puerto Rico es el único país en el hemisferio que ha tenido una tradición de sacar las letras de año por más de 40 y pico de años. En Cuba, ¿verdad? Se preservó esta ceremonia, particularmente por Bernardo Rojas, y con Ardechina, a principios del siglo, se sacó una letra en Cuba como para 1903, 1907, si no me equivoco. Bernardo Rojas, ¿verdad? Se quedó con ese conocimiento y ese conocimiento también lo preservó Miguel Feble. Y por distintas razones, ¿verdad? Pues se realizaban las letras de año, pero se interrumpía, dadas las coyunturas sociales y políticas en Cuba particularmente. Y en Cuba pues se restableció la letra del año con la casa de Miguel Feble a partir de 1986. En el caso de mantener consistencia, ¿verdad? Una vez en Puerto Rico se sacó la letra del año, me parece que fue en 1974, no se ha dejado de sacar la letra para la isla de Puerto Rico. Sí, ahora pues el hermano Joseph Carol, Oyecumbica, pues ha mantenido junto con Rocky Bolufer, uno de los hijos de sangre de Babi, y otros Babalao, que hemos mantenido pues la tradición y de mantener esa comunicación de Oldum, que en este caso no es Orula quien habla, es Oldum, la madre o la esposa de una entidad femenina, a través de las cuales pues, se comunica por el oráculo de Ifá o de Orula, pues esa sabiduría ancestral. Los voces que trabajamos la letra, ¿verdad? Pues le tenemos mucho respeto a este proceso porque consistentemente, signo que sale en cada apertura de año, realmente es una radiografía muy real de lo que está ocurriendo y va a ocurrir en la tierra de Puerto Rico. Es una herramienta, ¿verdad?, que Olodumare le dio a la humanidad para guiarse en términos de qué cosas y acciones tienen que hacer para propiciar el bienestar de los pueblos. Apilona,